Buenos días, tomen asiento. Continuando con esta serie, Familias de ayer con mensajes para hoy, trataremos este tema que tiene que ver con la vida de Abraham y Sara frente al cumplimiento de la promesa de Dios. Y por supuesto, las promesas de Dios pueden tener dos etapas en la vida nuestra, o quedan solamente en la mente, en la parte superficial del conocimiento, o esta verdad de la palabra de Dios cala en lo profundo de nuestro corazón. Y esta es una experiencia que cada uno de nosotros podemos, a la luz de la palabra, evaluar nuestras propias vidas. Y gracias a Dios, porque Dios a lo largo de la historia se manifestó a través de familias. Y en este caso es la familia de Abraham y de Sara. Una familia a través del cual Dios marcó grandes hitos de nuestra fe, como hoy lo vamos a ver. En primer lugar, quiero que veamos la promesa y ratificación del pacto hecha por Dios. La promesa y ratificación. Eso es muy importante, porque aquí vamos a ver un hito importante de nuestra fe. Y por supuesto también vamos a poder evaluar en qué etapa de nuestra vida la palabra de Dios ha llegado o al nivel intelectual. Solamente de esta manera, con nuestra propia racionalidad, y la hemos dejado allí. Y esto, por supuesto, trae serios problemas a la vida personal, pero Dios quiere que la palabra no solamente quede en nuestras mentes, sino que cale y que penetre en lo profundo de nuestro corazón, para que ella se haga carne en nuestras vidas y a través de la palabra podamos entonces llevar el nombre de Jesucristo, una vida que agrada a Dios, una vida que busca la voluntad de Dios. Pero en la fe y en el caminar de nuestra vida cristiana, ustedes como yo vamos a encontrar una serie de baches, una serie de tropiezos. Unas veces estamos en la cumbre de la fe. Alabamos a Dios, adoramos a Dios, le creemos a Dios, experimentamos grandes cosas de Dios en nuestra vida. Pero lamentablemente otras veces estamos en lo profundo, allí, sumergidos en la miseria, en el fracaso, en el dolor, en la culpa, en la vergüenza. Y la vida de nuestra fe va transitando de esta manera, como también lo vamos a ver en esta historia de esta familia, Abraham y Sara. La promesa y ratificación del pacto hecha por Dios. Vamos a ver Génesis, el capítulo 15. Acompáñenme, por favor, con la lectura de la palabra. Génesis, capítulo 15, los versículos 1 al 6. Miren, ya han transcurrido, mejor dicho, 10 años. 10 años desde que Abraham sale de Ur de los Caldeos, en el cual Dios le dice que lo va a bendecir y que se va a convertir en bendición para todas las familias de la tierra. Y esta es una promesa sobre la cual sale sostenido Abraham. Y sale sin saber a dónde iba a ir. Y en el camino van sucediendo una serie de hechos. Hechos, por ejemplo, como cuando ellos en un momento hay hambre en la localidad donde se encontraban y van donde Egipto. Allí en Egipto, Faraón toma a Sara y la lleva para hacer la parte de su harén. Pero Dios, de una manera poderosa y sobrenatural, preserva la vida de Sara y la guarda. Y ella, como él, pueden ver que Dios va manifestándose. Y así van sucediendo varios hechos a lo largo del capítulo 13, el capítulo 14 y el capítulo 15, que dice de esta manera, en los versículos 1 al 6. Presten atención, por favor. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole
y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y aquí hay un hito fundamental. Pero la fe no es un salto al vacío. Por supuesto, cuando Dios le hace esta promesa, le dice dos cosas importantes a Abraham. Le dice en primer lugar, miren, yo soy tu escudo. Y por supuesto, Dios ha protegido la vida de Abraham a lo largo de 10 años. Ahora ya han transcurrido 10 años y Abraham tiene 85 años. Y Dios se ha manifestado de una manera sobrenatural en varios episodios de su vida y de su familia. Pero ahora le dice, yo soy tu escudo. Y luego le dice, y tu galardón será grande sobremanera. Ahora, frente a esta promesa, él mira su realidad y la realidad de su esposa. Ya tiene 85 años y la esposa 75 años. Además, Sara había sido estéril y ahora ya no estaba en la edad para poder concebir. Por lo cual Abraham utiliza su lógica y le dice al Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. ¿Qué me darás? Y por supuesto, no es una fe irracional. No es una fe que se salta al vacío, en la cual simplemente por un emocionalismo podemos echar mano y decir, Dios me habló. Y lamentablemente, muchas veces hay tanto prejuicio en este tema y hay tanta condicionalidad en función de queremos doblar la voluntad de Dios para que más bien nuestros deseos sean llevados a cabo y tomamos muchas veces la palabra de Dios como pretexto, como un pretexto para justificar nuestros propios deseos. Y esto es lo que generalmente suele hacer la gente, pero acá Abraham, de una manera lógica, de una manera correcta, le dice, ¿cómo será esto? Yo no tengo hijo. ¿Acaso me va a heredar Eliezer, el hijo de mi mayordomo? Pero miren lo que Dios le dice. Vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará no, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por justicia. Aquí está el primer hito a través de la historia de esta familia, de Abraham y de Sara. Dios va marcándonos y mostrándonos la forma como el hombre podía llegar a ser justificado. Y de esta manera, solamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el hombre puede llegar a ser declarado justo solo por medio de la fe, poniendo su esperanza en Jesucristo y en el Evangelio glorioso. Allí descansa la base de nuestra fe. Frente a esta esperanza y a la promesa de la palabra de Dios, en que Dios ha dicho que si creemos en Él, cada uno de nosotros seremos salvos y nuestros pecados serían perdonados. Y esto es algo que ya está aquí abriéndose, una ventana de esperanza, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y esa era la única condición establecida por Dios. Pero estas promesas pueden quedar solamente en la superficie de nuestras mentes y pocas veces aterrizar en nuestro corazón. Y para que ésta llegue a aterrizar en nuestro corazón, Dios ratifica esta promesa a través de una costumbre cultural de aquellos tiempos. Y miren lo que les dice ahí en el 18 al 21. En el 18, en primer lugar, vamos a ver el versículo
el versículo 8 dice, y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Esta era una costumbre oriental, a través del cual los hombres hacían acuerdos o pactos, como hoy en día muchas veces para cerrar un negocio vamos a una notaría y firmamos un acuerdo entre las dos partes, en la cual bajo las leyes que rigen nuestro país nos sometemos al cumplimiento de esa ley, como también si incumplimos a las sanciones que la ley allí lo considera. Dios ahora le dice, vamos a hacer este pacto. Y le dice, tráeme estos animales, pártelos por la mitad, uno frente al otro ponlos. Y de hecho, esta era la forma cultural de aquellos tiempos. Pero miren, este es un pacto incondicional. Es un pacto en el cual no hay condiciones. La fe no tiene condiciones. Muchas veces la gente cree que para poder ser salva tiene que hacer obras, tiene que hacer algo. ¿Esto es suficiente? Se pregunta. ¿No hay nada que yo tenga que hacer? ¿Y cuántas veces, lamentablemente, consideramos que para alcanzar la gracia de Dios debemos cada uno de nosotros cumplir con algo, por lo menos? Y aquí simplemente lo que nos está enseñando la palabra es que este es un pacto totalmente incondicional. No depende del hombre, depende de Dios y de su gracia extendida a favor de los hombres, a favor de la humanidad. Y vemos ahí entonces, miren en los versículos 17 al 21 del capítulo 15, miren lo que dice ahí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, daré desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esto es lo que se conoce como el pacto abrámico, la base de todos los pactos a través del cual Dios se manifestaría a su pueblo y finalmente con Jesucristo para la humanidad por medio de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Pero este es un pacto importante y es incondicional, porque miren lo que dice el texto. Se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Abraham se quedó dormido. El trabajo arduo que tuvo en sacrificar estos animales, desde la mañana quizá hasta la puesta del sol, y encima las aves de rapiña que volaban tratando de acercarse a estos animales muertos, y él ahuyentándolos permanentemente. Y finalmente se queda dormido. ¿Y qué pasa? El texto nos dice que ya oscurecido, el día estaba declinando y se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. ¿Quién es el que pasa por en medio de esto? Solamente Dios. Solamente Dios a través de este antorcha de fuego que pasa de entre los animales. Y vemos ahí entonces que esto es un pacto incondicional, que no tiene nada que ver con el hombre. El hombre solo tiene que creer, como vemos aquí en el verso 6. Dice, y creyó a Jehová, creyó, y le fue contado por justicia. Pero como dije al principio, Dios no solamente quiere que su palabra y sus promesas queden en la superficie de nuestra mente. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios
Y la palabra de Dios entra por un oído, inmediatamente sale por otro oído y luego ni siquiera recordamos lo que Dios nos ha dicho. Y seguimos con nuestra vida, seguimos con nuestros propios sueños, anhelos, deseos y formas de vivir. Y no hay un cambio, no hay una transformación, porque la palabra no ha calado en lo profundo de nuestro corazón. Pero cuando tomamos una decisión de tomar la palabra, que ella sea internalizada, que ella se haga carne en nuestra mente, inmediatamente producto de una realidad a través del cual tú pones tu fe, tu confianza y le pides perdón a Jesucristo, inmediatamente empieza a aflorar aquellos pensamientos en tu mente que combaten con tu vida y luchan permanentemente en lo interno de tu corazón para que la palabra no cale en lo profundo de tu ser y ella se haga carne y luego a través de ella haya una transformación en tu vida para empezar a caminar una vida de fe y una vida de compañerismo con Dios. Obviamente porque se queda solamente en la parte superficial de la mente. Y esto es lo que muchas veces llamamos que hay gente convencida, pero no convertida. Convencida de la verdad del Evangelio, pero jamás ha llegado al corazón. Pero cuando tomas una decisión de fe, de dar un paso en tu vida, de hacer que la palabra se haga carne, empiezan a aflorar esas ideas en tu mente. Esas aves de rapiña empiezan a aflorar en tu mente. Empieza esa lucha interna y te das cuenta de tu naturaleza humana, de tu naturaleza caída, que quieres agradar a Dios, pero tienes pensamientos que a ti mismo te asustan y que están dando vuelta allí en tu mente y que quieren alejarte para que la palabra de Dios cale en tu corazón. Y ahí hay una serie de pensamientos, una serie de sentimientos. Aflora de lo profundo de tu corazón tu propia condición humana. Esto es, en primer lugar, producto de nuestra condición natural. Pero no solamente sucede esto, sino hay una batalla espiritual del infierno queriendo oponerse para que tú hagas compromisos de fe con Dios, pactos con Dios. De decirle, Señor, mi vida te la entrego. Mi vida quiero ponerla en tus manos. Quiero aprender a conocerte. Quiero aprender a obedecer tu palabra. Háblame con tu palabra. Y abres tu corazón para que la palabra quede en tu corazón y la misma palabra, por medio del Espíritu Santo, empiece a hacer una transformación en tu vida. Pero para eso suceden dos luchas, una interna, tus propios pensamientos, tus propios deseos, producto de la cultura en el cual te mueves, empiezan entonces a querer oponerse a la palabra de Dios. Y hay una lucha que solamente en un pacto con Dios, en la intimidad con Él, tu corazón puede ser doblegado, tu corazón puede ser rendido, tu corazón puede venir y postrarse delante de Dios para decirle, Señor, esta es mi condición humana, yo no puedo. Aquí están mis pensamientos inmediatamente. Quiero tomar compromisos de fe para leer la Biblia, para orar. Inmediatamente hay una serie de pensamientos de todo calibre que me distraen, que impiden que avance en mi fe. Pero no solamente tienes esta experiencia, sino también la experiencia espiritual de oposición. Dice que una gran oscuridad cayó y llenó el corazón de Abraham de temor. Por la oposición, obviamente satánica, que quiere impedir que en tu corazón la palabra de Dios fructifique. ¿Y qué cosa tiene que pasar para que la palabra de Dios empiece a hacer efecto en la vida a través de un compromiso de fe, donde ya tu salvación es una realidad, pero ahora tienes que hacer compromisos
para que ella cale en tu corazón. Mira lo que nos dice Santiago, el capítulo 1, el versículo 21. Santiago 1:21. Acompáñame allí en tu palabra, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia, estas aves de rapiña que están allí en tu corazón y en tu mente, gravitando y dando vuelta, toda inmundicia. Y tiene que ver la inmundicia con cualquier acto de inmoralidad sexual, lascivia, lujuria, metida en la mente y el corazón de la vida del ser humano, gobernada muchas veces por este tipo de pensamientos. Dice allí en el verso 21, desechando toda inmundicia, pero además abundancia de malicia. Abundancia de malicia. El corazón del hombre es malo y perverso, dice Jeremías. Es perverso. Hay siempre sospechas. Siempre estamos pensando mal de los demás. Nos hemos acostumbrado a vivir en esta cultura tratando de vivir a la defensiva, mirando mal al otro, pensando mal del otro. Algo que se está volviendo casi una costumbre. De dudas, de sospechas, de murmuraciones, de juicios, de condenaciones. Y vemos ahí, miren lo que dice: toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada es ella la que tiene que ser implantada en el corazón. Y este es el paso que también nos muestra a través de la historia de esta familia. Los principios fundamentales de nuestra fe, en primer lugar. En segundo lugar, la fe, obviamente, en ese proceso de la vida, a través de ir despojándote de estos pensamientos, a través de ir despojándote de esta actitud de malicia y esta abundancia de inmundicia en tu corazón, empiezas a tener estos altibajos en tu fe. Como decía, ya hay momentos en que estás en la cumbre espiritual de tu vida. Dios te habla, lo alabas, lo adoras. Y en algún otro momento de tu vida te encuentras sumergido en el pecado, sumergido totalmente en la inmoralidad, sumergido en la mentira. Y vemos entonces que allí empieza toda esa batalla en el corazón, y en la vida vamos manifestando este tipo muchas veces errático de nuestra fe. Pero aquí hay que entender, es una fe primigenia, es una fe que empieza a manifestarse hasta ir consolidándose. Pero hay dos tipos de personas que vienen a las iglesias: los que finalmente creen en Jesucristo, creen en el Evangelio de Jesucristo, afirman su vida en un pacto con Dios de obedecerle y vivir en obediencia a Jesucristo y a la palabra de Dios. Y hay otro grupo de personas en que solamente queda la verdad del Evangelio en sus mentes. Y estos son lo que llamamos los convencidos. Personas convencidas, que la palabra no aterriza jamás, porque todavía mantienen esta actitud en el corazón: abundancia de malicia y todo tipo de inmundicia. Y eso no permite que la palabra entonces cale y sea implantada en lo profundo de tu corazón. Y vemos ahí en la historia de fe de Abraham y de Sara, ya la promesa estaba dada. Ya Abraham había creído por fe a la promesa. Ya Sara había experimentado también en su vida el poder de Dios. Y frente a la promesa también vienen los cuestionamientos de las dudas. Y cuando las dudas no se definen, entramos en una etapa de incredulidad. Y la incredulidad nos lleva a una vida de desobediencia.
Desobediencia a la palabra de Dios. Génesis, el capítulo 16. Por favor, vamos a Génesis, el capítulo 16. Miren lo que dice allí la palabra de Dios. 1 al 6. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? La culpa es de Dios. ¿Cómo va a ser posible que se cumpla la promesa? Y toma una forma cultural de aquel tiempo y mezcla con la fe. Y ahí está el principio de la crisis. Y ahí empieza el principio del derrumbe espiritual y moral en la vida de las familias, en la vida de las personas. Cuando empieza a predominar muchas veces en las decisiones que tomamos, mucho más los aspectos culturales de nuestra sociedad, y sobre la base de estos principios culturales empezamos a tomar decisiones y no sobre los principios espirituales establecidos en la palabra de Dios. Y empieza uno a derrumbarse en su fe, empieza uno a tropezar en su fe, como lo vemos aquí. Miren, dice en el capítulo 16, y ella dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y añadió Abraham, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y empieza toda una serie de problemas. Cuando empezamos a romper en nuestra vida principios espirituales, empezamos a actuar a la defensiva, empezamos a atacar. Sara empieza a darle un trato duro a Agar, un trato severo, pero además Sara, quien había hecho la propuesta a Abraham, del cual Abraham acepta dicha propuesta, luego le culpa a Abraham y le dice prácticamente: es tu culpa. Ahora mira, esta mujer está encinta, la cual yo te di para que concibieras de ella, y ahora me mira con menosprecio. Y Sara empieza a afligirla. Empezamos los conflictos interpersonales. Hay una inestabilidad espiritual, emocional, mental, inseguridad, que empieza a ser consecuencia de la desobediencia a la palabra de Dios. Y empiezan las relaciones interpersonales a quebrarse. Empiezan las personas a entrar en conflictos, en enfrentamientos, en batallas interminables. Finalmente Agar huye de la presencia de Sara. Pero miren lo que nos dice el verso 15 y 16. Obviamente que hay consecuencias de nuestra desobediencia. Nuestra desobediencia siempre trae consecuencias a nuestra vida. Miren lo que nos dice el capítulo 16, los versos 15 y 16. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Abraham. ¿Cuáles son las consecuencias? De los ismaelitas vienen los árabes. Una nación fiera, que Dios también bendice a esta generación por ser descendiente de Abraham.
Pero a lo largo de la historia, el pueblo árabe ha sido el principal opositor de la nación de Israel, archienemigos de Israel, hasta el día de hoy. Permanentemente en Israel, cada 2 horas aproximadamente, suenan las alarmas de cualquier atentado, de ataque que quieren realizar los árabes contra el pueblo judío. Hasta el día de hoy vemos las consecuencias de esta desobediencia. Y estas consecuencias también vienen para nuestras vidas cuando empezamos a desobedecer la palabra de Dios. Empieza la palabra de Dios a tener un efecto en nuestra vida realmente de inseguridad, inestabilidad. Y empezamos a tener una vida totalmente, obviamente, sin propósito, sin sentido, donde volvemos a reenfocar la vida en función a nuestros deseos. Ya no está enfocada la vida en Jesucristo, sino en cómo me siento, sino en qué cosa es lo que a mí me hace feliz, en qué cosa es lo que yo quiero. Y lamentablemente vamos viendo este tipo de personas que también han llenado las iglesias. Personas que no se han convertido, personas que están convencidas, parecen que son creyentes de verdad, pero no lo son. Y vienen a las iglesias y tienen conductas realmente que desdice porque su fe, su vida está enfocada en ellos, en la autogratificación. Y los vemos luego cómo van rotando por las iglesias, buscando en qué iglesia está algo que me haga a mí sentir cómodo, algo que me haga sentir contento, algo que haga que yo realmente me sienta feliz. Y me vuelvo un consumidor del evangelio. Como quien va a un supermercado y empiezo a elegir un producto y otro, y a desechar y a criticar. Y la vida de fe de estas personas se vuelve una constante inestabilidad espiritual y moral, con profundas heridas y consecuencias en su vida. Esto es, en segundo lugar, la desobediencia de Abraham y sus consecuencias. Y por último, la santificación como evidencia de la justificación por fe. La santificación. Vemos en el capítulo 17, vamos rápidamente al versículo 4, por favor. El verso 4. Miren lo que dice allí el verso 4. Dice, es este mismo pacto, el pacto abrámico. El pacto abrámico ahora que Dios le propone a Abraham. Y Dios se compromete en este pacto a hacer su parte, pero también Dios ahora lo lleva a Abraham a hacer su propia parte, que implica este proceso en la vida de santificación de un creyente, que no se queda como un bebé espiritual en su fe, sino que es un creyente que crece, que madura, que avanza en su vida, que va despojándose de todos estos pensamientos, deseos y sentimientos y va afirmándose en la palabra de Dios y en la fe en Jesucristo. Y su vida se va estabilizando y consolidando. Lo contrario, indudablemente, es vivir esta inestabilidad total. En el verso 4 le dice, he aquí mi pacto es contigo. Miren, he aquí mi pacto es contigo. Es como si Dios le dijera, en cuanto a mí, yo me comprometo con esta parte. Y miren lo que Dios se compromete con Abraham. En el verso 4 en adelante, dice en el capítulo 7, en el capítulo 17, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y luego dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti. Y se añade un nuevo elemento aquí, y reyes
saldrán de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre tú y yo y tu descendencia después de ti. Este es el compromiso de Dios. En este proceso que Dios nos da y nos habla para este avance en la vida de santificación. Te bendeciré, te multiplicaré, levantaré de ti naciones y reyes saldrán de ti. De ahí viene el rey David. Y de la descendencia de David viene Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vemos entonces, esta es la primera parte, pero veamos el verso 9, por favor. Ahora, la parte que Dios le pide a Abraham, la parte que Dios nos pide a cada uno de nosotros. En el verso 9 dice, en el capítulo 17, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti. Ahora cambia, ya no es en cuanto a mí, yo me comprometo con esto, sino ahora es en cuanto a ti. Guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Este pacto es la señal externa de lo que ha sucedido internamente en el corazón de Abraham. Es algo equivalente cuando tú y yo venimos a Cristo, confesamos a Cristo como nuestro Salvador, creemos en Cristo como nuestro Señor, nos arrepentimos, pero la señal externa de este cambio interno es cuando tomamos la decisión de bautizarnos. Y cuando decidimos bautizarnos públicamente, estamos diciendo, me comprometo delante de Dios y delante de estos testigos a vivir de acuerdo a la palabra de Cristo, a honrarlo con mi vida y a obedecerle en todos los aspectos de mi vida. Y esto es un compromiso que es la exteriorización de lo que ha sucedido internamente en tu corazón. La conversión. Pero miren allí, luego vemos en el verso 23 al 27, miren, ¿qué hizo Abraham? Del 23 al 27, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos de su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Dos cosas importantes. La obediencia se hace de manera inmediata, el mismo día que Dios le da este pacto o esta señal como evidencia del pacto. Ese mismo día Él tomó a toda su familia y la circuncidó. Pero no solamente fue de manera inmediata, sino fue hecha tal cual Dios le había dicho, donde ya no está la añadidura humana, la racionalidad humana o el esfuerzo humano, tal cual como Dios le había dicho. Miren lo que dice ahí el verso 23. Dice, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día. ¿Cuál es la última parte de la frase? Como Dios le había dicho. La obediencia fue precisa, exacta al mandamiento de Dios. Fue evidente que Abraham de esta manera consolida su fe. Por eso es Abraham considerado el padre de la fe. Y esta es la puerta de entrada para la salvación, también para cada uno de nosotros. Pero cuando experimentamos este cambio en nuestro corazón, inmediatamente nos damos cuenta de nuestra condición humana.
a través del cual estas aves de rapiña empiezan a volar en nuestra mente para distraernos, para no permitir cuando quieres orar, empiezas a tener pensamientos totalmente diversos que te distraen y te alejan de orar. Cuando quieres leer la palabra de Dios, empiezas a pensar que tienes que hacer tal trabajo, que tienes que comprar aquello, que tienes que cocinar esta otra cosa, y empieza una serie de distractores. ¿Dónde está aquí el fundamento que nos enseña Abraham? En la perseverancia. En la perseverancia. Y no importa si hoy tu vida se encuentra postrada, si eres un hijo de Dios y eres una hija de Dios, la evidencia es que reconoces en tu corazón que has pecado contra Dios, has atentado contra Dios y te postras, lo adoras, le pides perdón y en el nombre de Jesucristo te levantas para seguir tu carrera de fe. Porque Dios ha prometido de manera incondicional la salvación para cada uno de nosotros. Pero la evidencia de esta salvación también tiene su contraparte y es lo que nos corresponde a nosotros, obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios trae santificación y purifica nuestros corazones. Para ir terminando, miren lo que nos dice Colosenses, el capítulo 2, los versículos 9 al 11. Colosenses, el capítulo 2, versículos 9 al 11. Miren lo que nos dice allí la palabra de Dios. Colosenses 2, 9 al 11 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tú y yo no tenemos necesidad de buscar estímulos externos para encontrarle sentido a la vida, para encontrar principios de felicidad, en la cual muchas veces bajo esta premisa hipotecamos nuestra fe por correr tras estos conceptos que muchas veces está permeado de una sociedad que no conoce a Dios y corremos tras ello. Dice, estamos completos, pero miren lo que dice en el verso 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Este es un principio fundamental que Pablo luego ratifica esto, diciéndonos que tenía que ver con la purificación. Obviamente la circuncisión no era algo nuevo en aquellos tiempos, ya los egipcios lo practicaban. Pero el concepto y el principio detrás de esto era la purificación, como una evidencia, como una señal de lo que había sucedido internamente en el corazón de la persona. Y esto es el fundamento y el principio a través del cual aprendemos de esta familia. Fundamentalmente nos deja grandes hitos para nuestra fe y también nos deja grandes lecciones. ¿Cómo vas a decidir tú tu vida de aquí en adelante? ¿Cuál es el siguiente paso que tienes que dar? ¿Te quedarás solamente con la promesa del Evangelio o avanzarás para tomar decisiones? Decisiones que te lleven a buscar de corazón a Cristo, que te lleven a echar toda carga, toda preocupación, todo pensamiento, toda forma que está en tu corazón, gobernándote y reinando sobre tu vida, que no te deja avanzar en Cristo. Estás dispuesto a venir y decirle, Señor, esto es lo que impide en mi vida que avance, te lo entrego, y batallas hasta que Dios empiece ahí en el secreto con Él a hacer un trato de purificación y de limpieza, y tu compromiso es, me comprometo a obedecerte y a honrarte. Y cuando empiezas de esta manera, tu vida empieza a crecer, a madurar, empieza la santificación en tu vida. Y esto es lo que Dios tiene planeado también para cada uno de nosotros. ¿Qué decidirás? ¿Qué les parece si oramos? Inclinamos nuestras cabezas.
cada uno de nosotros. Evalúa en tu corazón cómo está tu vida. ¿Realmente tú has tomado una decisión por Cristo? O si tomaste una decisión por Cristo, ¿te quedaste en esa esfera donde te gozas y te alegras, pero te das cuenta que no puedes avanzar porque tu propia naturaleza y tu condición humana te demuestra lo contrario? Pensamientos de malicia, abundancia de inmundicia, y allí totalmente afectando tu vida espiritual y moral. ¿En qué etapa te encuentras? Ora y piensa. Vamos a orar y decirle: Señor, quiero por fe creer en Jesucristo, hacer compromisos con Él. Dios ya se ha comprometido en bendecirte, en ponerse de tu lado, en defenderte, en ser tu escudo. ¿Estás dispuesto a creerle para seguir avanzando en tu vida de fe? Ora, por favor. Bendito Dios, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, tú conoces mi corazón, conoces mis pensamientos más profundos, conoces, Señor, mi vergüenza, mi culpa. Vengo a ti, oh Dios de los cielos, con mi fracaso a cuestas, con el dolor de mi corazón, creyendo en tu palabra, creyendo en Jesucristo como Salvador y Señor de mi vida, quien murió en esa cruz para perdón de mis pecados. Y pongo toda mi vida en tus manos. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Perdóname, Señor. Me arrepiento. Y allí, si tú has orado conmigo de esta manera, en tu corazón, mientras todos seguimos orando, yo te ruego que pongas tu mano en alto si has orado conmigo. ¿Hay alguien que haya orado de esta manera? Ponga su mano en alto. Yo lo voy a ver y voy a orar. Que el Señor la bendiga. Que el Señor la bendiga. ¿Alguien más? Que el Señor la bendiga allí. ¿Alguien más? Que el Señor la bendiga. Que el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios les bendiga. ¿Alguien más? Esta es una decisión que solo le corresponde a Dios y a ti. Les voy a pedir un último favor. Todos los que han levantado su mano, pónganse de pie. Quiero orar por ustedes, por favor. Pónganse de pie. Todos, allá arriba o aquí, abajo. Póngase de pie. Y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y realmente vamos a tomar esta decisión. Una decisión valiente, definida, certeza, con claridad y certeza en la promesa del Evangelio de Jesucristo. Les voy a invitar, por favor, que salgan de sus asientos, vengan aquí. Quiero orar por ustedes. Vengan, por favor, pasen aquí adelante. Vengan. Ahí vemos familias, gracias a Dios. Pasen. Vamos a orar. Pasen por acá, por favor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque en tu amor tú has provisto, Señor, la historia a través de una familia en el cual nos demuestra, Señor, la forma como obtener salvación y perdón de nuestros pecados. Gracias porque Jesucristo es quien murió en esa cruz, derramó su sangre y hoy hemos creído que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Padre, ponemos la vida de estas personas en tus manos. Tómalas, bendícelas, sella sus corazones con tu Espíritu Santo e inscribe sus nombres en el libro de la vida. Padre, te rogamos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.